Continuando con la temática de tratamiento digital de señales y el uso de la transformada de Fourier en una dimensión, tenemos las siguientes ecuaciones. Entonces, transformada de Fourier transformada de Fourier. Vamos a observar la imagen representativa relacionada a las fórmulas. Y vamos a representar algunas de las cosas, pues los datos importantes. F de x es la señal a la cual le va a aplicar la transformada de Fourier. La sumatoria iría en la parte técnica desde 0 hasta n-1, pero en el caso de MATLAB iría desde 1 hasta n. Entonces habrá que hacerle un ajuste a los for que ustedes hagan para poder efectuar, digamos, el cambio en esta parte. F de n es cada uno de los datos del vector y va a ser multiplicado por una exponencial de Euler a la menos j2pi de x, en este caso sería k, que es el aumento, por n sobre n. Estas son fórmulas de tipo general. Y tenemos, aparte de eso, tenemos la transformada inversa, la vamos a denotar como la IFFT, y esta es la FFT. Entonces tenemos que esta expresión compleja de Euler es lo mismo que tener que Euler a la j teta o a la menos j teta es igual a tener a coseno de teta menos j seno de teta. De esta forma hallamos la transformada de Fourier, como ya la vimos, de cada uno de sus coeficientes de tipo complejo en el plano real y en el plano imaginario. Pero si nosotros queremos devolvernos a la señal original, tenemos que aplicar nuestra transformada inversa. ¿Qué cambia la transformada inversa con respecto a la transformada de Fourier? En este caso, tenemos el f de n, es el valor, digamos, de cada uno de los coeficientes que se va desplazando, que es las posiciones en vector, y esta sería, digamos, la transformada de Fourier. En el caso de la transformada inversa vamos a tener el caso contrario. Los f de x son los coeficientes en sumatoria de la transformada de Fourier obtenidos en este paso. Y después lo que vamos a tener es que cada valor de la función f de n, que es esta misma que está acá, va a ser directamente la operación de sumatoria en cada uno de ellos. ¿Qué cambia? Primero, el signo del Euler es positivo, la relación es la misma. Acá nosotros en clase vimos que entraba la constante k, en este caso entra x, que es el valor de x, es este valor que está acá, pero tiene una razón o una división con respecto al conjunto de datos. Ya es labor de cada uno que demuestre que la transformada inversa de Fourier corresponde al valor que tenga la señal, en este caso f de n. Entonces, si a una señal f de n le aplico la transformada de Fourier f de x mayúscula, cuando haga la transformada de Fourier y aplique esta ecuación, lo que vamos a tener es la señal original. Si lo hacemos desde un punto de vista gráfico, podemos tener lo siguiente. Una señal de f de t, si le aplico la FFT de la forma real, nos daría frecuencia y nos daría amplitudes. Entonces, amplitud respecto a frecuencia. Cada una de estas frecuencias pues son frecuencias de corte, las cuales pues hacen parte de los coeficientes que se tomen en la transformada de Fourier. Recordemos que Fourier es la conversión de tiempo a frecuencia. Ahora, si a esta señal le aplico la IFFT, que es la transformada rápida de Fourier inversa, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener directamente la señal en tiempo que teníamos al principio.
f de t. De este modo pues comprobamos que la transformada de Fourier pues es un tipo de transformada en la cual yo me puedo regresar a mi estado original aplicando la teoría de la inversa. La transformada de Fourier tiene varias aplicaciones. Una de ellas puede ser la compresión, ya cuando trabajemos la parte de imágenes, que es en 2D. Y para el caso de 1D hay una herramienta, digamos, hay un uso particular de la transformada de Fourier y es para la implementación de filtros. ¿Qué es un filtro? El filtro se basa en una ecuación matemática, un comportamiento de señales, para poder discrepar o poder sacar señales o sacar frecuencias que no hagan parte de nuestro espectro. Digamos, si tenemos una sumatoria de señales, en este caso electrocardiográficas, RQS, digamos que este puede ser una señal SG electrocardiográfica que posee una frecuencia de, coloquémosle que sea aproximadamente de 120 Hz. Resulta que por la conexión y, digamos, acople la señal, en este tipo de señal pues hay un ruido que pertenece a una banda, digamos, de los 60 Hz en estas zonas. Entonces vamos a decir que esto es un ruido. Ese ruido, digamos que se va a encontrar en los 60 Hz, pero mi señal está en 120 Hz. ¿Qué debería hacer? Implementar un filtro que elimine esas amplitudes en frecuencia y yo pueda tener la señal original. ¿Cómo se plantearía, digamos, el uso de filtros con la transformada de Fourier? Podremos primero pues explicar cómo están compuestos los filtros. Entonces vamos a colocar acá un título que pues diga que son filtros. Filtros tenemos pasabanda, tenemos pasabaja y tenemos pasalta. Otros filtros, otras variantes de rechazabanda y demás. La mayoría de filtros son pasabanda, siempre se selecciona una banda por donde desea pasar. Y estos son los más comunes, que es el filtro pasabajas y el filtro pasaltas. Ahora vamos a cargar una imagen. En este tipo de filtros tenemos inicialmente el filtro pasabajas, el cual me permitirá pasar todas las frecuencias antes de la frecuencia de corte. Es como si multiplicara por un impulso unitario hasta cierto punto y todas las frecuencias que estén de aquí hacia este lugar, o sea, en esta área, son rechazadas. ¿Qué quiere decir que sean rechazadas? Es que les vamos a dar un valor de 0. Y esto tendría un valor de 1. O sea, aceptamos las frecuencias que están acá y rechazamos las frecuencias que estén en este lugar. Ahora, para el caso del filtro pasaltas es un caso contrario. Es que las frecuencias que estén después de la frecuencia de corte, o sea, esta área, será lo mismo que tener una multiplicación por 1. Y aquellas frecuencias que se encuentren antes de la frecuencia de corte, o sea, en esta área, tendrán un resultado de 0. Para el caso de los otros filtros, que es el filtro pasabanda, ¿qué se hace? Se toma la frecuencia central, que es FDR, me desplazo un FL y un FH, o sea, es un filtro por debajo y un filtro por encima, un filter low y filter high. ¿Y qué voy a establecer? Voy a establecer solamente una ventana para filtrar, que podría ser mi frecuencia central. Esto quiere decir que todas las frecuencias que estén por debajo del F low son llevadas a 0. Las frecuencias que estén por encima del filtro de altas es llevado a 0.
Y aquellos señales que estén en la parte central desplazados entre FL y FH van a tener un valor de 1. A esto se le conoce como filtro pasabanda. Para el caso del filtro rechazabanda, o a veces se le conoce como filtro notch, o filtro eliminador de banda, ¿qué se tiene? Se tiene que se tienen los mismos rangos de FL y FH con frecuencia central FR, y lo que se va a hacer acá es que todas las frecuencias que estén por debajo del filter low o el filtro de bajo van a ser iguales a 1. Las frecuencias que estén por encima del filter height van a ser igual a 1. Y aquellas frecuencias centrales entre el filtro de baja y el filtro de alta valdrán 0. ¿Qué nos puede permitir este trabajo? Pues poder, digamos, este tipo de filtros, poder eliminar frecuencias parásitas, poder realzar un tipo de frecuencia en específico o poder hacer separación de frecuencias. Esta es, digamos, una de las utilidades más importantes. A nivel de audio, para sacar frecuencias que no hagan parte, digamos, de la señal, para extraer, digamos, señales propias. Digamos que tenemos una mezcla de instrumentos. Si yo aplico un filtro y determino en qué frecuencia está el instrumento, yo puedo hacer la extracción de dicho instrumento. Digamos que tenemos una batería, una guitarra y una voz. Puedo determinar la frecuencia de la voz. Entonces digamos que tenemos algo instrumental y tengo voz. ¿Qué hago? A lo instrumental le hallo la frecuencia de corte, a la voz le hallo la frecuencia de corte, y digamos, dependiendo del caso, dependiendo cada situación, yo podría directamente pues eliminar el instrumental o eliminar la voz. Si quiero eliminar la voz, ¿qué debo hacer? Aplicar un filtro rechazabanda. ¿Para qué? Para que me rechace la banda de la voz. O sea que esta frecuencia central iría a jugar parte acá. Si necesito eliminar el instrumental, entonces la frecuencia esta que está acá, que es la frecuencia instrumental, si necesito eliminarla, pues sencillamente la voy a ingresar. Ahora voy a colocar esta frecuencia central al rechazabanda y esta frecuencia de voz jugaría papel tanto acá como en esta. Entonces de ese modo pues lo filtraría. También lo podría hacer con un filtro pasabanda. ¿Cómo sería con un filtro pasabanda? Entonces, si necesito eliminar directamente, vamos a borrar esta área. Si necesito borrar o, digamos, bueno, vamos a borrar ahí para poder explicar. Si yo necesito eliminar la voz en un filtro pasabanda, ¿qué tengo que hacer? Colocar la voz en esta parte, en la rechazabanda de cada una de las del filtro. Entonces digamos que esto es frecuencia 1, podría colocar aquí mi frecuencia C1 y esta FC la voy a ubicar acá. FC. También lo puedo aplicar con un filtro pasa altas o un filtro pasa bajas, todo depende, digamos, la frecuencia de corte que yo tenga. A nivel de Fourier, ¿cómo podría representarlo? Entonces yo tengo mi transformada de Fourier simétrica, que sería FC y FC. Con estos dos FC, esto es en amplitud y esto es en frecuencia, yo puedo determinar mi frecuencia central, que sería este FC, y todos estos sobrepicos que están acá, si los quiero eliminar, digamos si quiero eliminar de aquí para allá, que tengo que aplicar un filtro pasabajas, que me permita solo habilitar lo que está en esta área. Ahora, si yo quiero que lo que está hacia allá sobreviva y la frecuencia central, en el caso de la señal electrocardiográfica, se anule, ¿qué tengo que hacer? Implementar un filtro pasa altas, donde la frecuencia central va a ser mi referente. ¿Para qué? Para centrar mi frecuencia central, eliminar todo lo que está por debajo y dejar todo lo que está por encima. A nivel de Fourier, ¿dónde se podría aplicar? Digamos en separación de señales, en modulaciones y demás. ¿Cuál sería, digamos, una actividad? Sería tomar tres señales, que ya vamos a ver cómo vamos a tomar las señales, sumar las señales,
determinar las frecuencias centrales de cada señal. Y después de que yo tenga determinada la frecuencia central de cada señal, eliminar una señal, eliminar la otra señal, devolverme a la inversa y observar si tengo la separación de cada una de las señales. Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya que tenemos la teoría de filtros, primero pues tenemos que tener, digamos, claro cómo vamos a montar una señal. Entonces, digamos, para el caso de MATLAB, vamos a tener lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una frecuencia de muestreo. Entonces, esto se va a llamar frecuencia de muestreo. ¿A partir de quién se toma la frecuencia de muestreo? A partir del teorema de Nyquist. ¿Qué me dice Nyquist? Que la frecuencia de muestreo debe ser mayor a la frecuencia de la señal. En esta sería m. Y yo lo puedo decir que es frecuencia de mensaje. Entonces f de m es igual a frecuencia del mensaje. ¿Por qué se usa el término S? Es porque S significa sample o muestra. Entonces, por eso se le dice muestreo. Ahora, después genero un vector temporal, que mi vector temporal es igual a 0. ¿De quién? En una tasa de cambio de aumento de 1 sobre la frecuencia de muestreo hasta un valor que desee. En este caso puedo decir que el valor sea, digamos, hasta 2.2. Aunque este valor, digamos, puedo borrarlo y decir que vaya hasta un valor X max. Esta es la cantidad de puntos que vamos a tener. Entonces, al aumentar la frecuencia de muestreo, aumenta la resolución que tenemos en puntos. Entonces, al aumentar este valor, pues el paso va a ser mucho más pequeño y nos va a dar, digamos, directamente el valor. ¿Cómo hacemos para determinar el número de puntos? Entonces, el número de puntos se puede tomar haciendo la siguiente operación. Es multiplicar o dividir el X max dividido entre el paso, que es lo mismo que tener X max dividido entre el paso. ¿Pero quién es el paso? 1 sobre la frecuencia de muestreo. Luego que ya tenemos el vector temporal, sacamos nuestra frecuencia de mensaje, que puede ser un valor y. Después de que tenemos nosotros ese valor y, pues podemos graficar nuestra función seno. Entonces, x sería igual a ¿quién? Al seno de la señal de 2pi, ya por matemática, multiplicado por el vector temporal que acabamos de generar por la frecuencia, esto sería acá un por la frecuencia del mensaje. Después de que ya tenemos esto, pues vamos a tener una señal en tiempo, f de t, la cual nos va a dar, digamos, en este caso, una seno con una frecuencia y. Luego que ya tenemos esto, podemos aplicarle la transformada de Fourier y decir que xf es igual a la fft de ¿quién? De x. Y a esto pues le podemos hallar el valor absoluto. Recuerden que esto es complejo, entonces podemos decir que x de f es igual al valor absoluto de x de f. Y vamos a tener un espectro frecuencial de la siguiente manera. Después de que ya tenemos esto, es importante saber cuál es esta frecuencia de corte. ¿Cuál es la actividad? Vamos a ver la actividad. Entonces vamos a generar una señal con una frecuencia de mensaje de 800 Hz. 800 Hz.
¿Cuánto debe ser la frecuencia de muestreo? Debe ser al menos o mayor a 2 veces esta frecuencia. O sea, tenemos que decir que es 1.6K como mínimo. O sea, mayor a 1.6K. Ustedes la seleccionan. Este sería f de samples. O la frecuencia de muestreo. Después de que ya tenemos nuestra frecuencia de muestreo que debe ser mayor a 1.6K aplicando el teorema de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo debe ser 2 veces mayor a la frecuencia del mensaje, vamos a aplicar la transformada de Fourier y vamos a determinar el punto en f de x, o sea el valor en frecuencia, este que está acá, de esa frecuencia hallada. Vamos a comprobar si efectivamente el valor es 800. Después de esa actividad, pues ya podemos nosotros definir cómo empezar a diseñar los filtros, tanto pasaaltas, pasabajas, rechazabandas o eliminabandas, a partir de la transformada de Fourier. Entonces, ¿cuál es la actividad? Hacer una señal con una frecuencia de mensaje, puede ser 800, 900, 1000, pero muy importante es que este Xmax no sea un valor entero, pues tratemos de que sea 2, 2.5, 3.2, 3.5, porque normalmente cuando yo lo coloco simétrico de 0 hasta 1, pues los valores acá van a ser muy simétricos. Entonces la idea es que no sean simétricos, sino que nosotros a partir del procesamiento, sin importar el rango o la cantidad de muestras que tomemos, podamos determinar el espectro frecuencial. Después de esto, de que tengamos la frecuencia de corte, esta frecuencia de corte debe ser igual a los 800 Hz en el eje. Si no es 800 Hz, tenemos que determinar por qué no es 800 Hz. Hasta aquí sería, digamos, la parte de lo que es filtros, la parte inicial de filtros. Vamos a hacer esa actividad con respecto a la frecuencia central y con eso ya podemos empezar a hacer la implementación de filtros y eliminación de datos. Muchas gracias.